Creed en sus profetas. Jueves 11 de agosto 2022. Josué 23. Josué exhorta a los hijos de Israel. Mucho tiempo después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, aconteció que Josué, siendo ya viejo y de edad avanzada, convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y de edad avanzada. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas estas naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es el que ha combatido por ustedes. Miren, les he repartido por sorteo, como heredad para sus tribus, estas naciones que quedan, así como las que yo he exterminado, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. El Señor su Dios las arrojará de delante de ustedes y las echará de su presencia, y ustedes tomarán posesión de sus tierras como el Señor su Dios les ha prometido. Por tanto, esfuércense mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ella ni a la derecha ni a la izquierda. No se mezclen con estas naciones que han quedado entre ustedes. No hagan mención del nombre de sus dioses ni juren por ellos. No les rindan culto ni se postren ante ellos. Solo al Señor su Dios serán fieles como han sido hasta el día de hoy, porque el Señor ha echado de delante de ustedes a naciones grandes y fuertes, y nadie ha podido resistir delante de ustedes hasta el día de hoy. Uno de ustedes persigue a 1000, porque el Señor su Dios combate por ustedes, como Él les ha prometido. Por eso, tengan mucho cuidado, por sus propias vidas, de amar al Señor su Dios. Pero si se vuelven atrás y se adhieren a los sobrevivientes de estas naciones que han quedado entre ustedes, y se unen con ellas en matrimonio, y se mezclan con ellas y ellas con ustedes, estén seguros de que el Señor su Dios no continuará echando a estas naciones de delante de ustedes. Antes bien, ellas serán para ustedes una trampa y un lazo, azotes en sus costados y espinas en sus ojos, hasta que perezcan en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. He aquí que yo estoy para ir por el camino de todo el mundo. Reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha fallado ni una sola palabra de todas las buenas promesas que el Señor su Dios les había hecho. Todas se han cumplido para ustedes, no ha fallado de ellas ni una sola palabra, pero sucederá que así como se ha cumplido para ustedes toda palabra buena que el Señor su Dios les ha dicho, así también traerá el Señor sobre ustedes toda palabra mala, hasta eliminarlos de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Si violan el pacto que el Señor su Dios les ha mandado, y se van y sirven a otros dioses, postrándose ante ellos, la ira del Señor se encenderá contra ustedes, y rápidamente perecerán en esta buena tierra que Él les ha dado. Fe y obras. Capítulo 3. Cristo, nuestra justicia. Un tema presentado en 1883. Disertación matinal para los ministros reunidos en el Congreso de la Asociación General en Battle Creek, Michigan, en noviembre de 1883. Publicada en la edición de 1892 de Gospel Workers, Obreros Evangélicos y en Mensajes Selectos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él, pero al mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como un Padre tierno que no abandonará a los que ponen su confianza en Él. Muchos de nosotros caminamos por vista y no por fe. Creemos en las cosas que se ven, pero no apreciamos las preciosas promesas que se nos dan en la palabra de Dios. Sin embargo, no podemos deshonrar a Dios más decididamente que mostrando que desconfiamos de lo que Él dice y poniendo en duda si el Señor nos habla de verdad o nos está engañando. Dios no nos abandona por causa de nuestros pecados. Quizás hayamos cometido errores y contristado a su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y acudimos a Él con corazón contrito, no nos desdeña. Hay estorbos que deben ser removidos. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones. Todo esto nos separa de Dios. Deben confesarse los pecados. Debe haber una obra más profunda de la gracia en el corazón. Los que se sienten débiles y desanimados deben llegar a ser hombres fuertes en Dios y deben hacer una noble obra para el Maestro. Pero deben proceder con altura, no deben ser influidos por motivos egoístas. Los méritos de Cristo son nuestra única esperanza. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia.
Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete mediante su profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Debemos creer en la promesa en sí, y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Miramos a nuestro yo como si tuviéramos poder para salvarnos a nosotros mismos, pero Jesús murió por nosotros porque somos impotentes para hacer eso. En Él está nuestra esperanza, nuestra justificación, nuestra justicia. No debemos desalentarnos y temer que no tenemos Salvador o que Él no tiene pensamientos de misericordia hacia nosotros. En este mismo momento está realizando su obra en nuestro favor, invitándonos a acudir a Él en nuestra impotencia y ser salvados. Lo deshonramos con nuestra incredulidad. Es asombroso cómo tratamos a nuestro mejor amigo, cuán poca confianza depositamos en aquel que puede salvarnos hasta lo sumo y que nos ha dado toda evidencia de su gran amor. Mis hermanos, ¿esperan que sus méritos los recomendarán para recibir el favor de Dios, pensando que deben ser liberados del pecado antes de que confíen en su poder para salvar? Si esta es la lucha que se efectúa en su mente, temo que no obtengan fortaleza y que al final se desanimen. Miren y vivan. En el desierto, cuando el Señor permitió que serpientes venenosas atacaran a los israelitas rebeldes, se instruyó a Moisés que erigieran una serpiente de bronce y ordenara que todos los heridos la miraran y vivieran. Pero muchos no vieron la utilidad de ese remedio indicado por el cielo. Los muertos y moribundos los rodeaban por doquiera y sabían que sin la ayuda divina su muerte era cierta. Mas lamentaban sus heridas, sus dolores, su muerte segura, hasta que se les acababan las fuerzas y sus ojos quedaban vidriosos, cuando podrían haber recibido una curación instantánea. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también fue el Hijo del Hombre levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14 y 15. Si están conscientes de sus pecados, no dediquen todas sus facultades a lamentarse por ellos, sino miren y vivan. Jesús es nuestro único Salvador, y aunque millones que necesitan ser curados rechacen su misericordia ofrecida, nadie que confíe en sus méritos será abandonado para perecer. Al paso que reconozcamos nuestra condición impotente sin Cristo, no debemos desanimarnos, debemos confiar en un Salvador crucificado y resucitado. Pobre alma, enferma de pecado y desanimada, mira y vive. Jesús ha empeñado su palabra, salvará a todos los que acudan a Él.